Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver el ejercicio número 6, el problema número 6 del examen de selectividad de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de la Comunidad Valenciana de julio del 2022. Este es un problema de probabilidades y el problema dice: el director de una entidad que audita la contabilidad de empresa sabe por experiencias pasadas que cuando se hace una auditoría, el 30% de las empresas merece una calificación de excelente, el 50% de las empresas merece una calificación de aceptable y el 20% restantes merece una calificación de deficiente, o sea, es la que merecen en teoría. El director también sabe que entre los auditores de su entidad hay un 90% de los auditores que siempre auditan correctamente y dan a cada empresa la calificación que merece, pero hay un 10% de los auditores que no auditan correctamente y dan siempre una calificación de aceptable. ¿Vale? O sea, tenemos por una parte lo que merecen y por otra parte lo que terminan haciendo los auditores. ¿Vale? Merecen. Vamos a llamarle MA. A merece aceptable, o sea que la empresa merece una categoría de aceptable. Vamos a llamarle AM. Bueno, ME merece excelente. Y vamos a llamarle AMD merece deficiente. Por otra parte, vamos a llamarle a AB auditor bueno. Y AM, pues auditor malo. Y creo que voy a llevar RA recibe, o sea, ya al final del proceso, la empresa recibe aceptable. RE recibe excelente. Y RD, perdón, recibe deficiente. Vale, ahora teniendo esto, vamos a tratar de construir el árbol con la información que nos dan, porque nos piden qué proporción de las empresas auditadas por esta entidad recibe la calificación de deficiente. O sea, lo que nos están preguntando en el A es probabilidad de RD, ¿vale? Esta probabilidad de RD. Pero esta probabilidad de RD, notemos que es la probabilidad de que digamos, de que la empresa merezca deficiente y haya un auditor bueno, más la probabilidad de que la empresa merezca deficiente y haya un auditor malo, ¿vale? Porque al haber un auditor malo, no, solamente es esa, ¿vale? Porque si el auditor es malo, entonces la empresa no recibiría deficiente, va a recibir aceptable, ¿vale? Entonces la única forma de que suceda esto es que efectivamente que se cumplan estas dos cosas a la vez. Entonces vamos a construir el árbol primero para ver las opciones que tenemos. Fíjense que tenemos primera parte, la empresa merece el deficiente, bueno, merece excelente, vamos a empezar. Merece excelente, merece eh, aceptable y merece deficiente. Y las probabilidades habíamos visto que eran, vamos a ver cuáles son, 30% es las excelentes, 50 las aceptables y 20
las deficientes. Entonces sería 0,30, 0,5, bueno, 0,3, 0,5 y 0,2. Ahora, dentro de las que merecen el excelente, las que tienen un auditor bueno reciben excelente. Y eso es un 0,9, porque el auditor nuevo hay un 90% de auditores que son buenos. Y por otra parte, si tienes un auditor malo, que es un 0,1%, pues esa empresa recibe un aceptable. Por otra parte, de las que merecen el aceptable, si hay un auditor bueno, que es un 0,9 nuevamente, recibe, ¿vale? Recibe un aceptable. Y por otra parte, si le toca a un auditor malo, pues en ese caso, por chiripa, por así decirlo, ¿vale? En realidad no se lo merecía, pero eh, como el auditor malo siempre da el aceptable, pues en este caso también la empresa recibiría aceptable. O sea que en los casos de los aceptables, que merezca el aceptable, siempre va a recibir el aceptable. ¿Vale? Y por otra parte, dentro de los que merecen deficiente, igual, si les toca un auditor bueno, pues en el 90% de los casos va a recibir la calificación de deficiente, y si les toca a un auditor que es malo, pues va a haber, eso va a suceder un 0,1, o sea, un 10%, 0, con probabilidad 0,1, pues va a recibir una calificación de aceptable, ¿vale? Entonces, lo que nos están preguntando es la probabilidad de que reciba deficiente, y fíjense que la posibilidad de recibir deficiente solamente está aquí, de que la empresa sea deficiente y le toque un auditor bueno. Vale, esto va a ser igual a la probabilidad de que la empresa merezca deficiente, dado que le toca un auditor bueno, o sea, que reciba deficiente por la probabilidad de tener un auditor bueno, porque el resto de opciones no está, ¿vale? Entonces, al fin de cuentas es la probabilidad de merecer deficiente por la probabilidad de tener un auditor bueno, que es el 0,9. Entonces quedaría 0,9 por, a ver, voy a ver cómo escribo esto mejor, porque realmente no está quedando bien. O sea, está claro que la única forma es a través de este camino, ¿vale? Entonces es la probabilidad de merecer diferente y el auditor bueno. Esto es 0,2, probabilidad de merecer deficiente, dado que tienes un auditor bueno, por la probabilidad de tener un auditor bueno. O no, perdón. Porque esta no la conocemos. Merecer deficiente, dado que tienes un auditor bueno, eso no lo tenemos. Es al revés, es probabilidad de obtener un auditor bueno, dado que mereces la calificación de deficiente, por la probabilidad de merecer deficiente. ¿Vale? A ver, el anterior estaba bien puesto, lo que pasa es que había una probabilidad que no teníamos. ¿Vale? Entonces al final esta probabilidad va a ser 0,9 por 0,2 y esto va a ser igual a 0,18. Ese sería el apartado A. ¿Vale? Fíjense que no es tan complejo, simplemente es plantear las opciones que hay y llegar ¿no? al resultado. ¿Sí? Vale, entonces en el apartado B nos están pidiendo que qué proporción de empresas auditadas por esa entidad recibe la calificación que realmente merece, ¿vale? La calificación que realmente merece. Vale. Entonces esto es un poco más complicado, ¿vale? Porque tienes que dividir en todos los casos. Había que ver cuántos reciben finalmente la calificación de excelente, los que reciben la calificación de deficiente, ¿vale? Fíjense que esto es recibir
excelente, dado que mereces excelente, ¿vale? Es lo que estamos buscando. ¿Vale? Probabilidad de recibir excelente y tener un auditor bueno, más probabilidad de recibir o realmente merecer excelente. A ver, sí, vamos a ver. Si tú mereces, si recibes excelente, es porque merecías el excelente en el 90% de los casos, porque todos los auditores que son buenos te van a dar el excelente. ¿Vale? Entonces es recibir excelente más probabilidad de merecer el aceptable, porque en los aceptables sí no ocurre eso, porque hay casos en los que recibes el aceptable sin merecerlo, y más la probabilidad de, digamos, recibir el deficiente, ¿vale? Que es la que acabamos de calcular, la de recibir deficiente, que es ese 0,18. Entonces, esto al final va a ser, la de recibir excelente es como esta, es la probabilidad de merecer el excelente y tener un auditor que sea bueno. La probabilidad de merecer el notable ya no las dan como dato. ¿Por qué? Porque todos los que merecen el notable terminan recibiéndolo. Así que ese es 0,5. Y la probabilidad de recibir el deficiente, pues todos ya se la hemos calculado y es el 0,18. Entonces la única que nos falta es esta de aquí del excelente, ¿vale? Y esta va a ser igual a probabilidad de obtener un auditor bueno, dado que eres una que merece el excelente, por la probabilidad de merecer el excelente, ¿vale? Más esto que es 0,68. Entonces, teniendo ahora esto, fíjense, merecer el excelente, dado, o sea, recibir excelente, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que es tener un auditor bueno, dado que mereces el excelente, 0,9. Y esto por la probabilidad de merecer el excelente, que es 0,3. Entonces, esas probabilidades, ese producto de probabilidades, y esto más 0,68. ¿Vale? Este producto de probabilidades va a dar 0,27. Entonces vamos a tener que esto es 0,27 por más, perdón, 0,68. Y cuando sumamos eso, obtenemos que es 0,95, ¿vale? Porque 15, sí, 0,95. O sea que la mayoría de las empresas obtienen la calificación que merecen, por así decirlo, ¿vale? La calificación correcta. Y ahora lo que nos queda es el apartado C, ¿vale? En este apartado C nos dicen que calculemos para analizar si un determinado auditor audita correctamente o no, el director le encarga que audite la contabilidad de una empresa escogida al azar. No sabemos cuál es la calificación que merece esa empresa. Si el auditor da la calificación de aceptable, ¿cuál es la probabilidad de que ese auditor sea uno de los que siempre auditan correctamente? Vale. ¿Por qué? Porque claro, como ellos siempre dan aceptable, entonces si realmente recibe el aceptable, ¿cuál es la probabilidad de que sea uno de los que audita bien o sea uno de los que audita mal? ¿Vale? Entonces sabemos que ha dado aceptable. Entonces aquí en el apartado C es probabilidad de que haya un buen auditor, dado que se reciba el aceptable, ¿vale? Dado que la empresa reciba aceptable. Entonces, esto es igual a probabilidad de que haya un buen auditor intersectado con recibir aceptable sobre probabilidad de recibir aceptable. Vale, aquí que haya un buen auditor y que reciba aceptable, solamente hay una posibilidad de que eso suceda y es por este camino, ¿no? Porque la empresa merezca el aceptable. Vale, entonces esa probabilidad es igual a probabilidad de ser un buen auditor. No, sí, dado que mereces el aceptable por la probabilidad de merecer el aceptable. Pero ahora, en este de acá, en recibir aceptable, hay muchas más opciones. Tienes la posibilidad de recibir aceptables
teniendo una mala empresa, teniendo una buena empresa o teniendo, teniendo una empresa aceptable o teniendo una empresa deficiente. ¿Vale? Después vamos a calcular esta probabilidad de recibir el aceptable. Vamos a hacerlo aparte. ¿Vale? Probabilidad de recibir aceptable. ¿Qué opciones tenemos? Eso hay dos opciones. Es la probabilidad de merecer un excelente intersectado con tener un auditor que sea malo, más la probabilidad de merecer un aceptable, porque todos los que merecen aceptable lo reciben, y más la probabilidad de merecer un deficiente intersectado con la probabilidad de intersectado con un auditor malo. ¿Vale? Entonces, esta se puede calcular sin problema. ¿Vale? Esto sería probabilidad de tener un auditor malo, dado que merece un excelente, por la probabilidad de merecer un excelente, más probabilidad de merecer un aceptable, esa ya la conocemos, era 0,5, ¿vale? Es esta de aquí, 0,5. Y ahora más la probabilidad de, esta de aquí es probabilidad de merecer un deficiente, dado que es un auditor malo, por la probabilidad de merecer un deficiente. A ver, claro, sí. ¿Vale? En estos casos al final lo que sucede es que la persona recibe un aceptable, claro, por eso es que estamos en esta categoría. Vale, ahora, si vamos al árbol y revisamos, la probabilidad de recibir un aceptable en este caso sería, el auditor malo 0,1 por la probabilidad de merecer un deficiente que es 0,2. Ese sería este caso de aquí. Sería 0 merecer un deficiente, dado que es un auditor malo, es 0,1 por merecer un deficiente que es 0,2. Y ahora, en este caso de acá, yo creo que esto de todas formas habría una forma de hacerlo mejor, ¿no? Más sobre todo con la notación que he utilizado. Pero bueno, este caso de acá, 0,5, todos van a recibir el aceptable. Y en este caso de acá, que es cuando recibe el aceptable sin realmente serlo, sería 0,1 por 0,3. ¿Vale? Ese sería 0,1 por 0,3 y esto más 0,5. Vale, entonces ahora si terminamos esto, aquí tendríamos 0,03 más 0,5 más, y aquí tendríamos 0,02. Entonces esto es 0,55. La probabilidad de recibir un aceptable. Entonces aquí ¿qué tendríamos? Pues tendríamos finalmente que es probabilidad de recibir un aceptable, dado que merece un aceptable por la probabilidad de merecer un aceptable, es esta probabilidad de acá, ¿vale? 0,9 por 0,55. Perdón, por 0,5. Perdón. Sería 0,9 por 0,5 dividido entre la probabilidad de recibir un aceptable que es 0,55. O sea que lo que queda es 0,45 entre 0,55. Eso es igual a 45 partido de 55. Y eso se puede escribir como 9 partido de 11. Y 9 partido de 11 es aproximadamente, vamos a ver cuánto es. Esto es igual a 81, bueno, 0,81 periodo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es
aproximadamente a 0,82. Claro, fíjense que es una probabilidad muy elevada. Es que es realmente difícil de pillar a los que lo hacen mal, ¿vale? No es, no es tan fácil. ¿Por qué? También porque el porcentaje de, de empresas que es aceptable es elevado. Entonces, claro, como son la mayoría, pues el que da aceptable siempre, pues bueno, puede ser que siempre le toque el aceptable o puede ser que realmente sea una persona que haga mal su trabajo, ¿vale? Entonces, claro, por ejemplo, si eres una empresa excelente y te da un aceptable, bueno, tampoco se acaba el mundo. Y si eres deficiente y te da un aceptable, pues, pues genial, ¿no? Te han llevado bien, no vas a protestar. Y el que realmente es aceptable, pues si le dan el aceptable, pues también genial. Entonces, o sea, es complicado pillar ese tipo de cosas, ¿vale? El ejercicio está interesante, la verdad. Es un ejercicio bastante diferente. Yo no había visto uno así en los exámenes de selectividad. Eh, y yo creo que se presta a confusión. Yo creo que también la anotación que he utilizado no ha sido muy afortunada, ¿vale? Yo tenía que haber utilizado, solamente utilizar el recibir aceptable y merecer el aceptable, porque con esa anotación era suficiente. Lo del AB y el AM sobraba, ¿vale? Porque lo que tiene que hacer es recibir excelente, dado que merece el excelente por la probabilidad de merecer excelente y eso. Creo que lo voy a arreglar, ¿vale? Vamos a quitar todo esto y vamos a reescribirlo con la forma apropiada de hacerlo. Creo que merece la pena porque es un ejercicio que es interesante y que vale la pena escribirlo bien. Entonces, a ver, probabilidad de recibir deficiente. Pues la probabilidad de recibir deficiente se obtiene como, pues, la probabilidad de recibir deficiente y merecer deficiente. ¿Vale? Tienen que suceder ambas cosas. Entonces eso es probabilidad de recibir el deficiente, dado que mereces el deficiente por la probabilidad de merecer el deficiente. Y ahora sí, yo creo que ahora sí ha quedado mejor. ¿Vale? Después, este es el B, que no puse el apartado. En el B tienes probabilidad de recibir el excelente, o sea, de hacerlo correctamente, recibir el excelente más, dado que lo mereces, o sea, tienes que recibir el excelente y merecer el excelente. Aquí esto hay que cambiarlo. A ver cómo hago para cambiarlo sin destrozar lo que tengo hecho. No, esto no lo puedo hacer. A ver. A ver, sería probabilidad de recibir el excelente intersectado con los que merecen el excelente, más probabilidad de recibir el aceptable intersectado con los que merecen el aceptable, y más, esto lo voy a cortar, y lo voy a poner, a ver, lo voy a poner por acá abajo, y ahora lo arreglamos. Madre mía. Vale, ahora sí. Bajamos esto y lo ponemos acá abajo. Entonces ahora aquí quedaría más la probabilidad de recibir el, el deficiente y merecer el deficiente. Todo el que merece el aceptable lo recibe también. Entonces aquí tenemos recibir el aceptable y merecer aceptable. Esa está, ¿vale? Entonces aquí sería igual a probabilidad de recibir el excelente, dado que mereces el excelente por la probabilidad de merecer excelente, más la probabilidad simplemente de merecer aceptable, porque todo el que merece el aceptable lo recibe, y después más la probabilidad de recibir el eh, deficiente, dado que mereces deficiente por la probabilidad de merecer deficiente. Vale, y ahora sí, este de aquí, bueno, voy a escribirlo decentemente. Este de aquí es 0,3, 0,9 por 0,3
Este de acá es 0,5. Y este era el 0,18 que habíamos calculado, pero bueno, lo ponemos 0,9 por 0,2. ¿Vale? Ya todo esto lo podemos borrar y voy a poner directamente lo que da y ya está. Creo que es más fácil. Esto al final va a dar igual a 0,27 más 0,5 y más 0,18. Y habíamos visto que eso era igual a 0,95. Y ahora en el último vamos a cambiarlo de nuevo. Es probabilidad de que reciba, o sea, que sea un, bueno, AB es un auditor bueno, dado que haya recibido aceptable, o sea, que haya dado aceptable a la empresa. Esta sí lo voy a dejar así. Dar aceptable y recibir aceptable, o sea, ser auditor bueno y recibir aceptable sobre la probabilidad de recibir aceptable. Y entonces la que voy a cambiar es la probabilidad de recibir aceptable. ¿Esto cuándo ocurre? Pues esto ocurre cuando recibes aceptable, dado que mereces el aceptable por la probabilidad de merecer el aceptable. Y ahora abajo, lo que tiene que para recibir aceptable tiene que ser que recibas aceptable y merezcas excelente. Y aquí recibas aceptable y merezcas deficiente. Y esto ocurre cuando, con la probabilidad de recibir aceptable, dado que mereces excelente por la probabilidad de merecer excelente, y la probabilidad de que recibas el aceptable, dado que mereces un deficiente por la probabilidad de merecer deficiente. Y ahora sí, estas sí estarían correctas las probabilidades y da 0,55. Vale, yo creo que así ha quedado mejor escrito, creo que es más claro esta forma de plantearlo, ¿vale? Con esta nomenclatura. Realmente no veíamos, en los resultados estaba bien, era porque no, la forma de escribirlo al menos a mí no me convencía del todo. Vale, yo creo que es un ejercicio interesante, como dije anteriormente, no es un ejercicio fácil de resolver, tiene sus aquellos, hemos tardado, a ver, después de que no ha quedado como a mí me ha gustado y lo he arreglado un poquito, hemos tardado alrededor de 30 minutos en resolverlo, que bueno, que es bastante justito. Pero bueno, eso es algo que puede suceder en un examen y que si ves una mejor manera de escribirlo, pues tal vez deberías planteártelo, si te da tiempo a hacerlo, porque recuerden que el corrector tiene que entender lo que estás haciendo. ¿Vale? Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y